Temas que traemos hoy es lo que pasa con la educación y está con nosotros el doctor Luis Medina Gual, él es coordinador del doctorado interinstitucional en la Universidad Iberoamericana. Luis, qué gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación, Mario. Gracias a ti. A ver, esta semana fue noticia en el mundo, no solo en México, la prueba PISA. Y lo que te quería preguntar primero es, ¿qué es la prueba PISA? ¿Por qué es importante y qué es lo que mide? Pues la prueba PISA es una prueba que se generó desde el 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por sus siglas significa el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Okay. Y pues esta organización justo lo que hizo fue generar esta prueba a todos los estudiantes de 15 años en países de la OCDE, pero también externos que quieran entrar. ¿Siempre mide de la misma edad? Exacto, siempre son 15 años para no tener problema de los diferentes grados. Okay. Y lo que mide pues básicamente son tres cosas: matemáticas, lectura y ciencias. Okay. Y además un cuestionario de contexto que nos da datos interesantes, pero al final lo interesante es que nos permite dar una base de lo básico indispensable que un estudiante del siglo XXI debería conocer para poder moverse en un mercado laboral. Y es la misma prueba que se hace en Francia, en Estados Unidos, en México. ¿Miden lo mismo? Exactamente, miden lo mismo. Yo creo que una cosa curiosa que mucha gente, digamos, desconoce es que son pruebas que se llaman matriciales, es decir, ningún estudiante necesariamente tiene o contesta las mismas preguntas, porque no se busca hacer inferencias sobre los sujetos o sobre las escuelas. Ajá. No tenemos un puntaje de la escuela Benito Juárez, tenemos un puntaje a nivel país. No a estados. Incluso. No, bueno, se pueden hacer sobremuestreos para tener información de cada uno de los estados. Pero en principio nada más te da datos por país. Es correcto, en principio nada más datos por país. A ver, entonces, matemáticas, lectura y ciencia. Y ciencia de quien está que en tercero de secundaria, más o menos. Tercero de secundaria, primer grado de media superior, por ahí. Ok. ¿Qué dice esta prueba? ¿Qué resultados da? Porque yo he estado leyendo a lo largo de esta semana que hay quien dice, con los datos que se arrojan, que retrocedimos 20 años. ¿Por qué dicen que retrocedimos 20 años? Mira, lo que sucede es que si comparamos los puntajes que obtuvo México en esta ocasión, pues resulta que México ha ido incrementando, digamos, en el puntaje desde el 2000, 2003, ¿no? Okay. Y los puntajes ahorita que tenemos, pues son básicamente de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura, 410 en ciencias, que son equivalentes a lo que teníamos en puntajes de 2003. Okay. Es decir, todo esto que habíamos subido, pues ahorita hemos bajado. Digo, no hay que extrañarnos, todos los países, en particular en esta aplicación, dado el tema de la pandemia, obviamente cayeron en sus puntajes. Han pasado cosas muy interesantes, como por ejemplo, se pensaba que los países que menos iban a tener las escuelas cerradas por menos semanas iban a tener menor puntaje, y los que más, pero parece ser que no hubo eso. Ok. A ver, ¿qué pasó, digamos? Porque es muy importante el contexto de lo que estás diciendo. Estos jóvenes a los que le hicieron la prueba pasaron prácticamente su secundaria en pandemia, ¿no? O sea, del 21 para acá, más o menos. Es correcto, justo. El tema de la pandemia, sin duda, yo creo que es un elemento nodal para poner en perspectiva lo que sucedió en los aprendizajes de estos estudiantes evaluados. Digo, hay que mencionar que también no es que se evalúe nada más segundo, tercero, sino que son habilidades genéricas que se busca de un ciudadano del siglo XXI. Pero aquí lo interesante justo es que todos los países de manera general mostraron caídas. México en particular en dos áreas fue una de las caídas, digamos, como más abruptas de todas las que se tenía. A pesar de que nosotros ya estábamos en los puntajes más bajos, caímos bastante. O sea, ¿qué? Específicamente en matemáticas, al día de hoy, 2 de cada 3 estudiantes no tienen los conocimientos básicos indispensables. Y en el caso específico de lectura, 1 de cada 2, e igual en ciencias, 1 de cada 2. Lo cual sí nos habla de pues un gran trecho que tenemos que recorrer para lograr este básico indispensable. Cuando hablamos, por ejemplo, de lectura, ¿qué es lo que miden? Lectura es básicamente, ellos tienen una cosa que se llama una taxonomía. Entonces, en la taxonomía nos dice, el alumno es capaz de extraer, por ejemplo, información básica de un texto, leo un texto y digo... Y luego me haces preguntas sobre lo que leí para ver si entendí. Eso, comprensión también, la idea general de un texto, ¿no? Sabemos de qué se trata un texto. ¿Es un texto científico? ¿Es un texto más bien divulgativo? Y también otras cuestiones que son de extrapolación, hacer inferencias sobre la forma, sobre el contenido. Y de eso solo 1 de cada 2 lo pasó, digamos. Es correcto. Entonces, al día de hoy, si tenemos a un estudiante de media superior de México, 1 de cada 2, simplemente un texto que vemos en la calle, ¿no? 1 de cada 2 sería capaz de extraer de manera correcta, de comprender y de extrapolar información acerca
del texto que está leyendo. ¿Cómo estamos comparados con otros países en ese tipo de capacidades? Mira, comparados con otros países, hay que mencionar que ahorita quien era el puntero tradicional, Finlandia, pues en realidad ahorita vemos que hay muchos países de Asia que son los que están ahorita punteando, países que tienen condiciones muy especiales, ¿no? Por ejemplo, Singapur, que es un país muy chico, que tiene mucho control y demás, es el que salió mejor puntado. También tenemos el caso ahí en particular de Estonia y de Japón, por ejemplo, pero también de algunos pequeños, pues, micronaciones, porque no es como tal toda China. Hong Kong, por ejemplo, Okay. que fue evaluado, siempre sale altísimo, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica tenemos el caso de Chile, que si bien igual se encuentra abajo, pero tiene puntajes, digamos... Por arriba de Exactamente, México. por arriba de la región. ¿Qué tendría que hacer un gobierno, en este caso el gobierno mexicano, que por cierto desacreditó el presidente López Obrador la medición? Me decías que curioso porque está dentro de los propios documentos oficiales la prueba. Sí, yo creo que el primer punto que tendrían que considerar es no desconocer esta evaluación, ¿no? Todas las evaluaciones sirven para algo. De hecho, en México, en el Mejoredu, tenemos ya evaluaciones diagnósticas que evalúan las mismas áreas, a pesar de que en la nueva escuela mexicana tenemos campos formativas. Ellos se fueron por evaluar las mismas áreas. Y esta prueba en particular está dentro del programa sectorial de educación como el indicador que nos permite saber cómo van las O sea, el propio gobierno mexicano reconoce en el documento de este gobierno que ese era un indicador para ver si vamos bien o mal. Desde luego, y hay que verlo como tal, como un indicador. Cuando uno va a hacer un estudio de nuestra salud, pues tenemos muchos indicadores y dependiendo de eso vamos profundizando. Sí, y yo no puedo decir, es que ese estándar, cómo se mide la presión arterial, y como desacredito esa medición ya no la tomo en cuenta. Pues si dice que trae la presión baja o alta, algo tendrías que hacer al respecto. Y mira, decirte también algo que puede ser un poco controvertido, pero al final medir de manera diferenciada también por estrato socioeconómico, por contexto, es injusto para las personas. O sea, justo necesitamos ese parámetro, ¿no? Y sobre de eso, pues tener ese tipo de conocimiento, ese tipo de inferencias para poder tomar cartas en el asunto. ¿Qué te gustaría, Luis, que después de la prueba hubiera o tendría que hacer el gobierno mexicano? Mira, yo creo que lo primero es ver, porque a pesar de que se ha descalificado la prueba, me parece que muchos de los aprendizajes, de las progresiones que se plantean en la nueva escuela mexicana, también se encuentran dentro del programa oficial. Entonces, sin duda, yo creo que lo primero sería hacer un match de todos esos aprendizajes esperados y cómo se relacionan con las progresiones. Y a partir de eso, yo creo que también aquí con los datos y el buen trabajo que ha hecho Mejoredu de estas pruebas diagnósticas, poder hacer acciones compensatorias. Me parece que esta tendencia de darle a todos lo mismo, ¿no? Generalizar no es, digamos, ni posible ni deseable, sino que más bien a los sectores que necesitan más apoyo son aquellos a los que les tendríamos que dar mayores acciones compensatorias. ¿Y te está diciendo dónde hay que reforzar? Exactamente, ¿no? Es bastante claro porque por progresiones de aprendizaje, por aprendizajes esperados, podemos saber específicamente cuáles son los aprendizajes esperados donde nuestras y nuestros estudiantes tienen áreas de oportunidad. Pues sí, y si no lo atendemos van a seguir su formación con estas carencias, ¿no? Bueno, pues Luis, muchas gracias. Ojalá podamos seguir platicando estos temas. Desde luego, Mario. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahí está la información de lo que pasó con esta prueba que tiene que ver con lo que pasa con los niños, las niñas, los adolescentes en nuestras escuelas. Vamos a una pausa, regresamos con Marta Lamas, Mauricio Merino, más adelante Mauricio Mechulama aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos. Relevante en el aspecto económico en México.